La pregunta que nos hacemos es justamente cuál es el papel actual o dónde están los mediadores hoy en día, ¿no? Porque digamos que Barico lo que dice es que lo que supuso la aceleración y la llegada a la cotidianidad de Internet a millones de personas fue que justamente los que mueren son los sacerdotes, entendidos como los filtros legítimos entre el sujeto y la realidad, ¿no? O sea, los que mueren son los mediadores, los que mueren son la industria o los que se ponen en crisis son, digamos que la industria disquera o son la iglesia que ya no configura la única posibilidad de construir lo sagrado para el sujeto, o la familia nuclear que ya no configura la única posibilidad de familia para las personas, o el género heteronormativo y binario como la única posibilidad para cada vez menos personas, o la escuela que ya cada vez deja de ser o deja de permear del mismo modo la idea de que es el camino hacia el ascenso social. Es decir, esos mediadores legítimos están quedando fuera. Y lo que podemos empezar a preguntarnos es cuáles son las ventajas de perder esos mediadores, cuáles son los riesgos y cuáles son aquellas preguntas que podemos hacer sobre las emergencias de nuevos mediadores, ¿no? Entonces, quizás en las ventajas lo primero que podríamos decir es esta frase que dice el filósofo argentino Darío Stachenschreiber, que dice: lo que ha traído Internet, lo que ha traído la aceleración de la realidad en Internet ha sido la muerte de la verdad como dogma, ¿no? Ya del siglo XIX, primero Dios murió, después en los 60 el hombre murió y ahora la verdad murió. Y lo interesante es que al decir que la verdad ha muerto, Stachenschreiber lo que plantea es que la verdad entendida como dogma, es decir, como algo incuestionable, como un conjunto de verdades absolutas, consolidadas, petrificadas, es justamente lo que hemos logrado en algunos casos hacer estallar y en otros casos al menos hacer evidente su contingencia, ¿no? Su estado de posibilidad, pero no de fijeza. Entonces, lo interesante es entender que eso abre unas posibilidades bastante interesantes en términos de reivindicación de discursos no hegemónicos, de discursos críticos, de discursos disidentes, en donde en la medida en que estamos cada vez más convencidas y convencidos de que la verdad no es algo que esté ya hecho, sino algo que se está produciendo, lo que tenemos que hacer es tomar postura para entender cuáles son las implicaciones de tomar tal o cual discurso, siempre de manera contingente, siempre en constante revisión, en lugar de otros, ¿no? Y la otra, digamos, ventaja es que esta aceleración de la realidad ofrece cada vez más puntos de acceso para acceder a discursos críticos, ¿no? Es decir, algo que dice Barico en este último texto de Game es que lo digital tiene como una de sus características más interesantes el hecho de que se salta pasos, ¿no? O sea, no tienes que ir del paso A, paso B, paso C, sino que lo que tienes que hacer es simplemente das clic y llegas al punto, ¿no? A mí me quedó bastante claro un día que quería sacar una canción de Tool y que en mis tiempos, que tampoco son tan viejos, pero lo que era la opción era o comprar una revista o sacar una tablatura o pues literal ir a una escuela y aprender escalas y demás, ¿no? Y ahora pues uno busca un tutorial y el tutorial pues no te va a explicar que está en drop D, que está en tal escala y que es tal nota baja. El vato te dice, tienes que tocar 4 veces, haces así, cambias acá, vas allá, punto. ¿Pierdes algo en ese modo de acceso a la experiencia? Quizás, porque no vas a ir develando los secretos de las escalas, no, pero vas a tocar la canción a huevo, ¿no? O sea, cumple. Y en esa medida, digamos que esa aceleración, esa pérdida de los pasos, de cierta manera alimenta no solamente una noción de pragmatismo, sino que también alimenta las posibilidades de aprender más cosas en menor tiempo. Y eso, en muchos casos, es una ventaja que ustedes y que nosotros tenemos, ¿no? Ustedes que son ya hijos de Internet o al menos nacieron ya en esa transición o tuvieron acceso a Internet probablemente antes de los 10 años. Eso es bastante interesante, ¿no? O sea, la idea de que no es que se vayan a ser expertos en algo durante 5 años, bueno, estar en la universidad lo sigue siendo, es parte de los desfases, pero digamos que estar en Internet los puede hacer divagar o nos hace divagar cada vez más tiempo y conocer algo distinto. No agotarlo, pero al menos estar consciente de que existe. Y digamos que esta saturación de los canales, saturación de posibilidades a través de los canales múltiples de lo digital, es una de las grandes ventajas que tenemos hoy en día. Podemos aprender más. No significa que lo hagamos, pero sí podemos, ¿no? Que era una frase que decía Rosalía Binocour desde el 2008, ¿no? Internet no hace que las cosas pasen, pero sí pone más posibilidades para que ocurran. Y quizás eso en términos de aprendizaje es algo que debemos tener cada vez más en cuenta. Con respecto a los riesgos de estos mismos procesos de aceleración y de integración a la cotidianidad de Internet, también habría que entender que llevarnos a todos los filtros, o digamos tirar al niño con todo y el agua,
en algún momento también va a suponer, o está suponiendo, insisto y lo subrayo, en algunos casos caer en la erradicación de todos los filtros nos lleva a un relativismo total, ¿no? En donde todo es equivalente a todo. Entonces un terraplanista, simplemente porque tiene 200,000 o 3 millones de seguidores, puede equiparar su discurso completamente disparatado con un discurso históricamente legítimo, con todo lo criticable que puede tener el cientificismo en algunos casos. Pero digamos que un tipo que nada más porque tiene a millones de seguidores, va y le dice a la ciencia que está mal y que él puede decir que está mal porque es su libertad de expresión o porque dice que la ciencia es una especie de conspiración histórica, ¿no? Digamos que esos son algunos de los extremos, ¿no? O sea, reventar todos los filtros legítimos no solamente supone las posibilidades más libertarias o más esperanzadoras, como lo vimos en el caso de la tecnopolítica en los primeros años de la segunda década del siglo XXI, sino que también puede caer en estos excesos y llevarnos a mandar por los suelos y por los aires toda posibilidad de filtro necesario crítico, ¿no? A esto, otra vez Barico, hay que leer ese libro, le llama individualismo de masas, ¿no? O sea, esta idea de este empoderamiento o este falso empoderamiento que sigue siendo una manera nueva de alienamiento en la medida en que el sujeto cree que por tener acceso a todo, por tener este acceso individual a cada vez más discursos, puede equiparar su propio discurso a cualquier otro legítimamente, históricamente legítimo, ¿no? Y la otra, otro de los riesgos que hay que tomar en cuenta es que la aceleración no siempre es buena, ¿no? O sea, porque el ir tan rápido a veces no es lo más necesario, a veces es incluso contraproducente, ¿no? Lo podemos ver con linchamientos en línea, o lo podemos ver, ahorita pondremos un ejemplo con lo de Ingrid Escamilla, ¿no? Pero de pronto la aceleración, en el caso, por ejemplo, de los discursos políticos, lo que hace es poner cada vez más condiciones o amplificar la polarización, ¿no? O sea, todo va tan rápido que entonces el de enfrente es más fácil señalarlo como un enemigo absoluto que entender los puntos en común que se tienen con él, ¿no? Y en esa misma medida la aceleración es tal que reduce las posibilidades de construcción de empatía, que es en donde estamos, ¿no? En muchos casos cada vez más el de enfrente, el que no piensa como yo, está mal, es imbécil o peor, ¿no? Y yo estoy bien y los que piensan como yo están bien. Y también, como veremos con los algoritmos, pues eso lo que hace es generar estas burbujas o estas cámaras de eco en donde de pronto uno piensa que todo mundo piensa como tú. Y cuando gana el candidato de la extrema derecha, todo el mundo se pregunta, ¿pero por qué? Si toda la gente en mis redes pensaba distinto. Pues sí, porque justamente este alejamiento de una postura personal alimentado por la lógica algorítmica, pues lo que hace es que ni siquiera te des cuenta de que otra posibilidad existe, ¿no? Y para ir cerrando esta parte, los mediadores, también hay que preguntarnos por cuáles están emergiendo. Porque no solamente es que estemos cada vez cuestionando más al profe, al cura, a la mamá, al papá, a todos estos filtros, a los medios de comunicación. En todos los casos son cuestionamientos históricamente legítimos, pero el hecho de que cuestionemos al medio, por ejemplo, hablando de los medios de comunicación, creo que tendríamos que hacer esta separación, ¿no? Muy McLuhaniana. Entender al medio como tecnología, como tecnología que amplifica las formas de acceder y de producir y de distribuir mensajes, y el medio como aparato ideológico del Estado, ¿no? Más estructuralista. Si solamente agotamos a los medios de comunicación como aparatos ideológicos, entonces sí todos son una mierda, perdón por el francés, ¿no? Pero entonces perdemos de vista que la tecnología como tal no es la que está cargada, sino que la tecnología también puede ser utilizada para otras cosas y ha sido utilizada para otras cosas. En México quizás la televisión no es el mejor de los ejemplos, pero es imposible decir que porque los medios de comunicación han estado históricamente condicionados por valores políticos o por intereses políticos de élites económicas, el medio como tal no sirve, ¿no? Son los intereses políticos los cuestionables, pero la tecnología como tal es algo bastante útil, ¿no? Entonces, lo interesante sería pensar en cuáles son los mediadores actuales que de pronto no estamos viendo y que están ahí, que se están convirtiendo en los lentes con los que están naciendo o con los que están socializando cada vez más personas. Y yo pongo ahí dos. El caso de YouTube, que para cada vez más niños se está convirtiendo en este primer espacio de socialización, ¿no? De hecho escolar, ya hace un par de años, ¿no? Sacaba ahí otro estudio con más gente de 13 países y decía que encontraron que sobre todo en adolescentes de entre 10 y 13 años, su página de inicio ya no es un buscador, su página de inicio es YouTube, porque lo primero que buscan cuando quieren encontrar algo es una reseña o un tutorial. Y ahí hay algo clave que quizás las escuelas deberíamos entender, ¿no? Que históricamente la relación epistemológica, la relación entre el sujeto y la realidad que planteó la escuela durante siglos,
partía de la pregunta ¿qué es algo? ¿no? Nosotros nos mandaban a comprar una monografía para saber quién era Miguel Hidalgo, o qué era el aparato digestivo, o qué era el ciclo del agua. Y esa relación de qué es, era una relación que entre realidad y sujeto suponía un distanciamiento de orden más bien expectante, ¿no? O sea, uno leía la monografía y decía, ah, ok, no, Miguel Hidalgo fue alguien importante, o ah, ok, este es el ciclo del agua, o esto es cómo funciona el aparato tal. Pero en cambio en la lógica del tutorial, la pregunta de aprendizaje se desplaza de manera interactiva, volviendo al game de Barico, y de manera inmersiva para el sujeto, porque ya no es una relación contemplativa. La pregunta de la que parten los tutoriales y las reseñas en YouTube no es el qué es algo, sino el cómo se hace. Y cuando tú ves cómo se hace algo, la relación ya no nada más es quedarte cruzado de brazos, sino que implícitamente, epistemológicamente, a lo que predispone a los sujetos el tutorial es a intervenir en ese proceso. No nada más velo y entiéndelo, sino modifícalo. ¿no? Por eso esta hipótesis todavía en algunos casos sostenible de Jenkins, no es descabellado pensar que estos jóvenes que desde niños están aprendiendo a modificar su entorno a través de lo lúdico, pues cuando sean adultos o cuando estén en cierta edad y empiecen a construir alianzas más políticas, no se van a quedar cruzados de brazos cuando una política pública no sirva o cuando un modelo económico los esté castigando, porque ellos están creciendo, ¿no? están produciendo aprendizaje desde la pregunta que es el si no te gusta, modifícalo. Si no sabes cómo funciona, aprende y hazlo distinto. Y a nosotros en la escuela, digo, no que no ocurriera, pero el modelo generalmente más bien a lo que invitaba era a simplemente entiéndelo y así es y se acabó. Entonces, por eso es que YouTube está, hay que ponerle el ojo, ¿no? No para decir, ay, no es que la gente nada se hace tonta, no. En términos pedagógicos, ¿qué está haciendo YouTube? ¿Qué se está desarrollando? ¿Qué tipo de gramáticas discursivas están desarrollando los youtubers para llamar la atención? En la medida en que entendamos cómo funcionan esas gramáticas y que nos las apropiemos de manera crítica, es que vamos a poder hacer que entonces un pensamiento que consideremos necesario, que sea mucho más prudente, que sea mucho más crítico, que tome cierta distancia puesto en las gramáticas de un youtuber, por ejemplo, pues quizás llegue a más de las 30 personas que podemos tener en un salón. Y el otro mediador legítimo que pongo ahí es Netflix, ¿no? Que en los últimos años se ha transformado, ¿no? Ha mutado y ha dejado de ser simplemente primero distribuidor y después productor de contenidos. Y ahora cada vez más se está configurando como un productor de imaginarios políticos, locales y globales. ¿no? Porque las series, los documentales que está produciendo en cada vez más países de manera a modo local, ¿no? como productora local, están configurando la idea del pasado reciente de cada vez más personas y la gente lo está viendo como, ah, es que así pasó. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es esa, ¿cuáles son las implicaciones de entregarle, o no de entregar, pero sí de bajar la guardia con respecto a las preguntas críticas que tenemos que hacerle a un productor que está haciendo un sesgo sobre el pasado reciente y político de contextos históricos? ¿no? Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de que se nos ponga tal o cual idea de lo que ocurrió con el narco, en Narcos, o tal o cual idea del Chapo, o tal o cual idea de Salinas, o tal o cual idea de Colosio, en un espacio que cada vez es consumido de manera cotidiana por más personas? Porque así como nosotros ahora podemos reclamarle a los adultos que ellos muchas veces veían la tele, escuchaban la radio o leían la prensa pensando que eso era la realidad, pues ahora nosotros tenemos que hacernos esa pregunta y ver qué tanto estamos cediendo y pensando que lo que Netflix nos pone es la realidad y no un sesgo, ¿no? Otra vez, teoría de la comunicación básica. Los medios de comunicación no reflejan la realidad, los medios de comunicación producen la realidad. Avanzamos, memes. Entonces, ¿cómo es que se construye la relevancia en la construcción cómo se produce la construcción de la relevancia de los acontecimientos en la era digital? Aquí para traer estos dos grandes empeños históricos del campo de la comunicación, agenda y framing, recortar y resaltar partes de la realidad para presentarlas y que se discuta sobre ello. Y yo aquí lo que pongo son 4 lógicas, ¿no? Por un lado tenemos la parte tecnopolítica, que desde la lógica transmedia podríamos pensarla como, digamos, la vanguardia en términos de cultura participativa, que deja de ser creativa o únicamente creativa, y ahora avanzaremos más hacia allá, y que cada vez más se posiciona de manera crítica frente al entorno y frente a los contenidos que altera, que profana o que expande
de algún otro contenido pop o de algún otro contenido, digamos, hegemónico, ¿no? Entonces, por un lado es la tecnopolítica la que va lanzando temas a la agenda, la que va lanzando enfoques sobre cómo se tiene que discutir de tal o cual asunto. Por otro lado, siguen estando el framing y la agenda tradicionales, entre comillas, o más bien 2.0, porque los medios de comunicación siguen siendo consumidos, ¿no? Y los medios de comunicación siguen siendo, a pesar de la necesidad de cuestionarlos, siguen siendo nuestros filtros legítimos. O sea, hemos hecho varios ejercicios de encuestas, un par de cientos de personas, sobre en qué medios confías más, y la gente sigue diciendo que confía más en la radio y en la prensa, ¿no? que en redes sociales. Si los medios de comunicación siguen teniendo cierta vigencia, ¿no? Y no se diga en temas mucho más comerciales, por ejemplo en fútbol, pues, ESPN y estos canales, o sea, ellos son el referente para hablar de esos temas, ¿no? O sea, los medios de comunicación on y offline siguen produciendo agenda y encuadre, ¿no? Por otro lado están estos algoritmos, ¿no? Que podemos entenderlos para no meternos en cuestiones más técnicas, como estos sesgos que vamos alimentando y que nos van retroalimentando en la medida en que vamos acudiendo desde nuestros perfiles a ciertas plataformas, a ciertos buscadores, y que lo que van haciendo es acercarnos a las cosas que más nos gustan, o a las cosas más bien que más se parecen a donde hemos dado más clics, y al mismo tiempo nos van alejando de aquello de lo que menos encontramos o de lo que menos buscamos. Y que digamos que en términos comerciales es algo bastante chido, porque pues, a veces uno escucha bandas nuevas en Spotify, o bueno, todo el tiempo, ese es el algoritmo que más me gusta, y eso está padre, ¿no? O si quieres buscar, no sé, zapatos o unas botas, el algoritmo quizás te lleva a una marca que no conoces, y eso está chido. Pero en términos políticos es donde ya la cosa nos pone chida, porque entonces lo que hace el algoritmo es acercarte cada vez más a un tipo de lectura sobre la realidad, y alejarte de la que es distinta a la tuya, ¿no? Y es entonces donde la misma lógica, la misma fórmula, en términos comerciales puede ser bastante, otra vez insisto, chida. En términos políticos es cada vez más peligrosa, porque entonces otra vez alimenta esta lógica de falta de empatía, de aceleración de la polarización, ¿no? De incapacidad de ver al otro como un yo posible y de verlo como un enemigo o como alguien anómalo, subnormal, etcétera. Y finalmente está esta cuestión de la tecnoartillería, que es algo que en el laboratorio hemos estado estudiando sobre todo el último año, que tiene que ver con estos usos de las redes sociales que juegan entre el troll y las cuentas automatizadas para producir tendencias o para, de manera, con un objetivo claro, alejar la atención de ciertos temas, ¿no? Y tiene que ver entonces con esto que tanto nos hemos empeñado en decir, ¿no? Que no son bots, y mucha gente pone, no soy bot, pues sí, ya sabemos que no eres bot, pero si solamente reproduces contenido, si solamente retuiteas, si solamente das fab, estás comportándote como un bot. O sea, estás comportándote de manera automatizada y no estás abonando a la discusión pública, ¿no? Si solamente haces eso. Y por otro lado hay otras cuentas que cada vez más hacen este juego, ¿no? Entre alcanzar unos niveles de publicaciones descomunales en periodos muy cortos de tiempo y después jugar a no hacer nada, ¿no? O gente que solamente está troleando, perfiles que solamente trolean, ¿no? Entonces, esta figura cada vez más híbrida en donde es imposible decir que hay un bot o que hay una automatización per se, porque también los modos de programación de la inteligencia artificial son cada vez más complejos, pero en donde sí podemos entender que hay un conjunto de actividades atípicas, no orgánicas en redes sociales, que incesantemente están produciendo picos de atención para que hablemos o dejemos de hablar de ciertas cosas, ¿no? Entonces me parece que estas cuatro lógicas, que son concurrentes, complementarias y antagónicas, o sea, que siempre están pasando no en un orden específico, a veces conviven, a veces chocan, pero están ahí, son las que están produciendo las maneras en las que estamos activándonos como sujetos productores de sentido, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Pues el resultado es que de estas tensiones entre estas lógicas es la incesante producción de unidades de replicabilidad cultural on y offline que alcanzan niveles de distribución y atención inéditos en periodos cortos de tiempo, es decir, memes. Y memes no solamente entendidos como los memes, que todos tenemos una carpeta de memes en el teléfono, sino el meme como Richard Dawkins, el biólogo que en la década de los 70 definió la idea de meme, ¿no? El meme, que etimológicamente lo sacó de la palabra griega mimema, que significa imitar. El meme es el modo a través del cual Dawkins responde la hipótesis que pone al final de su libro The Selfish Gene, ¿no? Él decía, si los genes son esta unidad biológica de replicabilidad, o sea que se replica a sí misma y a través de la cual se produce la evolución de las especies, cabría preguntarnos cómo sería algo similar al gen en algo como la cultura. Y entonces él dice, quizás eso, el meme,
es esta unidad cultural de replicabilidad que va de generación en generación y que puede ser un silbido, puede ser una frase, puede ser un modo de vestir, puede ser un look, y que en la medida en que es algo culturalmente apropiado por cada vez más personas, es un meme, ¿no? Digamos que el meme es la equivalencia cultural del gen para Dawkins, ¿no? Cuando llega Internet y todo este estallido, el meme se empieza a tomar como esta imagen intervenida, sobre todo de manera cómica, que alcanza picos de atención, ¿no? Millones de personas la ven en periodos muy, muy cortos de tiempo. Y ciertamente eso hacen los memes como los tenemos en la cabeza en el día a día. Pero de esa misma lógica están hechas las noticias, los videos. Digo, ahora justo el coronavirus es un meme que está ocurriendo, ¿no? O sea, ha tenido picos distintos y ayer quizás haya alcanzado el pico más alto antier, cuando se declara pandemia, porque entonces ahí sí se convirtió en esto que fue que en pocas horas, pues me atrevo a decir que quizás más de la mitad de la población, o seguramente más de la mitad de la población, se enteró de que era una pandemia, ¿no? Eso es un meme. Y eso, digamos que la lógica de los memes actuales abona o se caracteriza por esta aceleración de la realidad de la que estamos partiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí abajo hay algunos ejemplos, ¿no? Algunos en los últimos 7 días y cómo han subido las búsquedas en Google de temas, y pues algo random, ¿no? Ahorita vemos otros ejemplos. Entonces llegamos a esta parte, ¿no? O sea, en el fondo o digamos como un piso base de esto que hemos estado hablando, justamente está esta lógica transmedia, ¿no? Un relato, múltiples espacios o plataformas para contarlo, y donde una parte de las audiencias están produciendo incesantemente contenidos, ¿no? A mí lo que me gustaría señalar es que hoy en día ya no es suficiente con la creatividad. Voy a tomar tantita agua, perdón. Ya no es suficiente con ser creativo. Y el ejemplo que voy a poner es justamente el del feminicidio de Ingrid, ¿no? Tomado como marco interpretativo para una situación bastante interesante en términos de usos críticos de la tecnología y de cultura participativa, ¿no? Este fue un informe que hicimos en Signa hace 3 semanas, en donde lo que hicimos fue identificar primero el modo atroz en el que la primera reacción o el primer meme que produjimos como audiencias después del asesinato de Ingrid, del feminicidio de Ingrid, fue el responder de los modos más brutales a través de la actualización de las gramáticas mediáticas más voraces, más espectacularizantes y más amarillistas, pero ahora desde nosotros, ¿no? Ya no hubo tele a la cual echarle la culpa, porque fueron los usuarios los que, después de que se filtraron las primeras imágenes, o después de que la policía de manera ilegal filtró las imágenes del cuerpo mancillado de Ingrid, del modo en el que respondieron muchísimas personas en redes sociales fue buscando esas imágenes, ¿no? Entonces, en Google lo que aparecía junto al nombre de Ingrid era Ingrid imágenes, Ingrid sangre, ¿no? Y de pronto aparecían ahí los sitios más vinculados, eran sitios de gore, ¿no? O sea, sitios de violencia del género gore, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue empezar a revisar eso, ¿no? Acá lo que hicimos fue descargar los datos de Ciudad de México, que son los que están pues como un paso adelante, tienen una base de datos que aquí lo que hicimos fue del 2015 al 2019 hacer un seguimiento de delitos cometidos y denunciados en contra de las mujeres, ¿no? Aquí, como nota al pie, después del 2019, ¿no? Después del Me Too, hay un ascenso, ¿no? Por aquello que dicen, no, es que no demandan, no, sí, hubo un pico súper fuerte después del 2018 en términos de denuncias, ¿no? Lo que continúa es la impunidad, pero la gente sí ha denunciado un chingo más, ¿no? Y aquí podemos ver cuál fue el tipo de delito, la fecha en que se cometió, la fecha en que se levantó la denuncia, la delegación, etcétera, ¿no? Entonces, partiendo de este contexto, lo que hicimos fue, bueno, a ver, estas fueron las palabras más mencionadas en los primeros momentos después de darse a conocer el feminicidio, ¿no? La gente empieza también los medios de comunicación empiezan a utilizar este tipo de palabras, ¿no? Y lo interesante en términos de lógica transmedia crítica o de agenciamiento crítico a través de la lógica transmedia es que fueron sobre todo usuarias, pero bueno, mucha gente en Twitter, sobre todo en Twitter o principalmente en Twitter, los que responden, ¿no? Responden de manera colectiva y dicen, a ver,
lo que estamos haciendo como audiencias productoras en este sentido, como prosumidores en este momento, es alimentar al algoritmo para que lo que quede sobre la tragedia de Ingrid sea justamente el morbo, ¿no? Entonces, la estrategia que se pone en marcha tiene una doble lógica bien interesante, porque por un lado lo que produce es un relato colectivo crítico, que lo que busca es poner el nombre de Ingrid acompañado de imágenes esperanzadoras, ¿no? Sobre todo de ilustraciones, pero también de paisajes, de fauna, de flora, ¿no? Como estos mensajes más bien de paz, que sirvan como punto de quiebre frente a esta vorágine violentísima que actualizamos en un primer momento, y que eso tiene, digamos, en términos antropológicos, pues esta producción de un nosotros colectivo crítico, en donde quienes entraron en esta lógica, pues por supuesto que van produciendo esto que la tecnopolítica ha hecho, ¿no? Que hacerse saber uno mismo que no está solo, que no está sola, sino que hay gente que piensa y siente como tú y que va a actuar en consecuencia o que puede actuar en consecuencia. Pero algo bastante interesante con eso es que también lo que se logró hacer fue una intervención en términos algorítmicos, ¿no? Porque de manera consciente e inconsciente, al producir ese volumen de información a través de ese relato, lo que se garantiza es que en adelante, cuando alguien busque el nombre de Ingrid Escamilla, lo que salga vayan a ser justamente las imágenes esperanzadoras, ¿no? Eso es algo bastante poderoso en términos políticos, ¿no? Porque, insisto, querámoslo o no, esto nos está dando cuenta de que cada vez más estamos volteando hacia esta parte que nos ha sido como cada vez más invisibilizada, que tiene que ver con los algoritmos, con el modo en el que nuestras búsquedas en Internet están sesgadas. Aquí los usuarios, las usuarias de Twitter, lo que hicieron fue intervenir políticamente el algoritmo de Google y el algoritmo de Twitter para garantizar que los resultados de esa búsqueda sean los que ellos quieren y no necesariamente los random o los neutrales, como solemos llamarle a los resultados que nos aparecen en el teléfono o en la compu cuando entramos a cualquier otro espacio, ¿no? Entonces, bueno, avanzamos, ¿no? Ese es en un primer momento. La creatividad no es suficiente. Debe venir un posicionamiento crítico de los usuarios y si es colectivo, cuán mejor, ¿no? Después, esta palabra, ¿no? Que está sonando cada vez más gafa, ¿no? Google, Apple, Facebook y Amazon, estos monstruos, ¿no? Estos monopolios globales, ¿no? Justo ahora en la carrera vamos a empezar con una materia nueva que habla de economía política y hay tantos golpes de pecho que nos dimos con los monopolios nacionales y ahora estamos en monopolios que son de 50,000 veces más atroces, ¿no? Y más poderosos, claro. Entonces, lo que hay que hacer es justamente identificar los sesgos, ¿no? ¿Cuáles son estos nuevos sesgos que se están produciendo cuando nosotros buscamos cosas, ¿no? Que otra vez, en la medida en que los teléfonos, las computadoras siempre están desde nuestros perfiles, lo que van haciendo es producir un sesgo invisible en muchos casos, pero que nosotros consideramos que no existe, o que en la mayoría de los casos pensamos que no hay tal sesgo, que lo que Google nos arroja se lo arroja cualquiera y lo que Google nos arroja es lo neutral. Eso es lo que dice Google. No, ni madres, eso es lo que dice Google porque tú estás alimentando esa búsqueda, ¿no? Entonces, un ejercicio que hice fue justo ese, ¿no? Hay un scraper público de una iniciativa de la Universidad de Ámsterdam, si no mal recuerdo, que se llama Digital Methods Initiative, que son unos vatos así espectaculares. Digo, no los conozco, pero o sea, la página está dedicada justamente a producir scrapers públicos, ¿no? Sobre todo pensado para investigación, para universidades, para gente que no es desarrolladora, o sea, que no somos ingenieros, pero que nos permite utilizar herramientas para descargar datos, ¿no? Y ya después buscar cómo visualizarlos, ¿no? Entonces, este scraper tiene que ver con, es un scraper que se llama Video Network, en donde tú lo que puedes hacer es poner una palabra que pondrías en YouTube para buscar videos y lo que te arroja es una lista de los videos que el algoritmo de YouTube arroja como los más cercanos a esa búsqueda. Es decir, es una herramienta que te permite hacer visible el sesgo del algoritmo en YouTube. Entonces, yo ayer lo que hice fue buscar literal coronavirus, ¿no? Entonces, lo que hice fue que me diera los 250 videos más vistos, o más bien, no vistos, porque es algo interesante, ¿no? Te dice que si quieres que te los arroje por relevancia, vayan ustedes a saber qué chingados es relevancia para Google, pero estos videos son los más relevantes según YouTube al hablar del coronavirus hasta hoy a la 1 de la mañana, que fue la hora que me dormí. Entonces, está bien interesante porque de entrada aquí hay una red que está sesgada, ¿no? O sea, todos estos videos, que es por ejemplo el más visto, todos estos son en inglés, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver el nombre del video, con cuántos otros está conectado, ¿no? Bueno, ahí el like count, o sea, cuántos likes tiene, cuántos dislikes, cuántas vistas tiene, ¿no? Por ejemplo, tiene más de 3 millones de vistas.
¿no? ¿Qué más? Bueno, grado de salida también con cuánto está conectado y con qué otros videos están enlazados, ¿no? Y podemos ver la información de cada uno de esos videos. Lo interesante es, en esta ruptura, todos estos son en inglés y estos son los videos en español, ¿no? Entonces, ahí hay un sesgo, ¿no? O sea, la búsqueda de entrada, hablar del para hablar del coronavirus, lo que se está moviendo más son videos o contenidos audiovisuales que están predominantemente en inglés. Ahí hay un primer sesgo. Quizás la pregunta que habría que hacer es, ¿cuáles son los que tienen más grado de salida? Es decir, ¿cuáles son los más vistos? Y de esos, otra pregunta en voz alta, pensando en voz alta, quizás sería, ¿cuáles son las fuentes de esos videos, ¿no? ¿Son fuentes, son noticieros o son, bueno, canales de medios legítimos o medianamente críticos? O sea, ¿son videos confiables o son videos de youtubers? Es decir, son preguntas que podríamos, a través de este tipo de visualizaciones, empezar a hacernos con el afán de responder para hacer visible cuál es el sesgo algorítmico, hacia dónde es que Google como ente cada vez más, o YouTube en este caso, como punto de acceso para la realidad de millones de jóvenes y también de adultos, cuáles son, hacia dónde está orientando la mirada. Porque otra vez, si bien Google o el algoritmo de Google funciona a través del número de visitas que recibe un hipervínculo, cada vez más eso está sesgado por pagos, ¿no? Por páginas de troles, por cultura participativa, por todo el conjunto de cosas que discutíamos hace rato, que son estas lógicas que funcionan como condiciones de posibilidad para ver una cosa más que otra o para dejar de ver una cosa más que otra, ¿no? Que en términos de agenda y framing es siempre la pregunta más importante, ¿no? No qué nos muestran y cómo lo muestran, sino qué no nos muestran. Entonces, bueno, ese es un primer ejercicio, ¿no? El segundo, bueno, el siguiente apartado con respecto a esto tiene que ver con ya el tema, y espero no estar abusando del tiempo, me avisan cuando me queden como 10 minutos para apurarme. Es toda esta información, ¿no? Toda esta lógica de estas tensiones entre productores, entre audiencias, ¿de dónde vienen y hacia dónde van, ¿no? Esos registros en dónde, hacia qué están abonando, y es justamente hacia esto, Big Data, ¿no? Que de pronto nosotros en ciencias de la comunicación y en ciencias sociales en general pensamos que es cosa más de ingenieros, en algunos casos de administradores, y en otros menos de publicistas o mercadólogos. Y yo aquí me pregunto esto, ¿no? ¿Qué se está haciendo, me faltó con datos desde el campo de la comunicación, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo o simplemente lo estamos criticando, que es necesario, o lo estamos viendo desde la manera más mercantil y más pragmática? ¿Nos estamos haciendo cargo de este tipo de herramientas? Es decir, si el campo de la comunicación históricamente se ha dedicado no solamente a entender las mediaciones de su tiempo, sino a saber utilizar esas mediaciones tecnológicas, ¿no? La prensa, la radio, la tele, el cine, etcétera, pues quizás habría que preguntarnos cuáles son las mediaciones de nuestro tiempo, y justamente son estas, ¿no? Los algoritmos y el Big Data. ¿Qué es lo que estamos haciendo desde el campo de la comunicación? No solamente para entenderlo, sino como históricamente lo hemos hecho, para aprender a usar las tecnologías que producen estas mediaciones o a través de las cuales se construyen. Entonces, lo que quiero empezar a dibujar es estas condiciones ahora del Big Data, ¿no? De este concepto, o más bien este panorama del que hay que partir al hablar de Big Data, y que es la datificación de la realidad, ¿no? O sea, hoy en día, todos los días, todo el tiempo, estamos produciendo datos, ¿no? Y dependiendo del servidor que utilicemos o la app que utilicemos, se pueden llegar a tener datos tan precisos como cuánto tiempo está dirigido nuestro iris a qué parte de la pantalla, en qué tipo de imágenes, a qué hora hacemos zoom, en qué hashtags, cuánto tiempo dedicamos a estoquear a qué tipo de gente en la madrugada, cuánto tiempo pasamos en qué punto de nuestras casas por las mañanas, ¿no? Es decir, todo tipo de actividad de nosotros con un dispositivo con acceso a Internet es susceptible de convertirse en un data point, es decir, en una columna, en una base de datos, ¿no? Tu edad, a qué hora hiciste tal cosa, a qué hora te desconectaste, a qué hora te conectaste, cuántos seguidores tienes, cuántas veces has usado tal palabra, cuántas veces has estado en una página que tiene tal color de fondo, cuántas veces has escuchado a una banda que tiene en común tal género. O sea, todo eso se puede ir convirtiendo en columnas en una base de datos que son susceptibles de generar cruces, ¿no? Que es algo bien interesante que Dana Boyd dice sobre el Big Data, ¿no? Que no tiene simplemente que ver con mucho, con big, sino con las posibilidades de producir algo que no existe a partir de los cruces entre esos datos,
¿no? O sea, el Big Data tiene como objetivo no solamente identificar patrones en datos ya disponibles, sino producir nuevos patrones a través del cruce entre una base de datos y otra, ¿no? Entonces, por desgracia, el uso dominante de esta lógica hoy en día está, por un lado, en términos de vigilancia de Estado, ¿no? Y ahí en México estamos como en muchas otras cosas para el perro, ¿no? Hay que revisar eso, sí, búsquenlo neta, hay que leer el informe de R3D del 2017 sobre vigilancia de Estado en México para ver el estado brutal en el que estamos, en el desamparo, y por eso es que ahora la campaña que está por terminar para hablar de la neutralidad en la red es tan importante, ¿no? Entre otras cosas porque el desamparo institucional en el que nos encontramos con respecto a las responsabilidades que deberían tener entidades gubernamentales que se hacen cargo de nuestros datos es tal que digamos que hoy en día estamos, pues, sí, seguramente en uno de los peores lugares, ¿no? Entonces, por un lado está la vigilancia de Estado y por otro lado está el uso indiscriminado de datos personales, ¿no? Que también eso tiene, después de Snowden o después de Wikileaks o de ahí para acá, lo que tenemos que hacer es cada vez desnaturalizar qué es lo que vemos, ¿no? Y ahí yo recomendaría un texto, un podcast o bueno, un video ahí en YouTube con Joe Rogan, que supongo que mucha gente aquí verá de vez en cuando, porque no todo está chido, de Joe Rogan Experience, es el canal en YouTube, y hay una entrevista con una investigadora que se llama René Di Resta, que presenta un estudio sobre cómo es que 3 años antes de las elecciones en Estados Unidos, de las del 2016, ellos empiezan a rastrear un conjunto de páginas en Facebook y de perfiles en Twitter que empiezan a través de memes a producir comunidades de todo tipo, con gente latina, con gente afrodescendiente, con gente demócrata, con gente republicana, con gente antiaborto, con gente pro-Trump, anti-Trump, con todo mundo. Empiezan a generar una serie de perfiles simplemente para empezar a jugar a través del humor, a producir sentido de pertenencia, a producir comunidad. Y cuando se lanzan las campañas, algo empieza a ocurrir, ¿no? De pronto un meme o 2 memes al día, o un video por aquí y otro por allá, empieza a escaparse de esta agenda del mame, ¿no? Del tren del mame cotidiano de las páginas de memes, y empieza a posicionar políticamente el rumbo de la discusión dentro de esos grupos. Y eso lo que hacen en el análisis, que está así súper interesante, es como esos grupos empezaron a escalar la polarización política en la que está Estados Unidos, ¿no? Al grado de que hubo ciudades en donde se logró tal nivel de polarización, tal nivel de invisibilización del otro, que se organizaban el mismo día, a la misma hora, en la misma ciudad, encuentros, o sea, meetings de 2 grupos políticamente completamente distintos, sin que uno supiera que el otro iba a tener el meeting en la misma ciudad. ¿Y eso qué es lo que buscaba? Pues que justamente cuando en la calle se encontraran, entonces ahora sí, el rompimiento fuera total. Porque ya no solamente era mentarle la madre en Twitter, sino que ya era una confrontación física, y eso lo que garantiza es reventar el espacio público, on y offline, que es en donde estamos parados ahora. Por eso cuando uno le mienta a la madre a alguien que apoya o odia al presidente, quizás la pregunta que tengamos que hacernos es, ¿a quién le estamos haciendo el juego cuando estamos convirtiendo en arena un espacio que nos demostró del 2012 al 2015 que es un espacio de deliberación democrática y de intercambio de ideas? Porque durante ese momento en México las redes funcionaron para eso, para hacer visibles inequidades, injusticias, etcétera. Y entonces, ¿a quién le hacemos el juego si utilizamos ese espacio para reventar toda posibilidad de intercambio democrático, ¿no? Quizás haya que otra vez cuestionar la aceleración, ¿no? Quizás lo que conviene no es pisar más a fondo, sino dar 2 pasos hacia atrás y ver 3 pisos hacia arriba y decir, ¿qué pasa si yo hago esto ahora? ¿No? A largo plazo, ¿qué pasa si yo convierto en un enemigo radical a alguien con el que, aunque tenga diferencias, tengo algo en común, ¿no? Entonces, bueno, esta ética pragmática del Big Data mercantilista es en donde estamos parados, ¿no? Por desgracia es el modelo dominante de uso de grandes volúmenes de datos, y hacia donde nos estamos queriendo mover en el ITESO es hacia una producción de un enfoque de datificación crítica, ¿no? Sí, perfecto. Tengo 10 minutos para los ejemplos. Entonces, la datificación crítica lo que busca es justamente entender que el Big Data no solamente se refiere al volumen de datos, sino que es un dispositivo en el sentido agambeniano, ¿no? Que es este conjunto de normas, instituciones, espacios, sujetos, reglas que producen a un sujeto de cierto tipo, ¿no? Así como la escuela produce al estudiante, o así como la cárcel produce al prisionero, así como etcétera.
Internet, o más bien el Big Data, produce un tipo de sujeto que en los momentos actuales está siendo gobernado algorítmicamente, ¿no? Que es un texto maravilloso de una profesora belga que se llama Antoinette Roubois, que se llama Gubernamentalidad algorítmica, que hay que leer. Entonces, bueno, nuestra noción de Big Data es esta, ¿no? Podemos pensar al Big Data como el dispositivo integrado por investigadores, software, hardware, bases de datos, marcos conceptuales, visualizaciones y análisis de grandes volúmenes de información utilizado, al menos hasta ahora, sobre todo, para producir lecturas, tomar decisiones, identificar tendencias y patrones para el mejoramiento de lógicas de segmentación de mercado y para sofisticar métodos de vigilancia y control en las sociedades contemporáneas. Ahí estamos. Lo que dice Agamben que hay que hacer con el dispositivo es profanarlo, ¿no? La palabra profanación es algo súper bonita, porque desde la filosofía de Agamben, profanar tiene que ver con quitarle a los dioses algo que le había sido prohibido a los humanos, ¿no? Lo profano y lo sagrado son, digamos, que los dos polos, ¿no? Aquello profano es aquello a lo que los humanos podemos tocar, y lo sagrado es algo que solamente es para los dioses. Entonces profanar es justamente arrebatarle a los dioses algo que no nos habían dejado usar, ¿no? Entonces digo, aquí no hay dioses, pero los ingenieros, los gobernantes y las empresas han convertido al Big Data en algo que es solamente suyo. Incluso cuando hablamos con los ingenieros a veces, es que están usando nuestras herramientas. Entonces nosotros las estamos profanando, ¿no? Las estamos ahí ensuciando y estamos, y literal las estamos ensuciando, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es justamente un enfoque de datificación crítica que, partiendo de esta idea de que es necesario cuestionar el pragmatismo con el que se usan los datos y las herramientas de datos, de manejo de datos, genere relatos de resistencia política, genere relatos que hagan visibles formas de violencia estructural, formas de violencia institucional, que hagan evidentes formas de, digamos, discursivas que contradicen los propios principios de estados democráticos, etcétera. Entonces ahí algunos ejemplos que traje son, por ejemplo, ¿no? Nosotros en el laboratorio hemos estado trabajando de distintas maneras con la base de datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas en México, que en enero de este año se actualizó y la cifra es de 61,000 personas desaparecidas, que es mucho más que en cualquiera de las dictaduras del siglo pasado en Latinoamérica, y nosotros no estamos en dictadura. Y entonces lo que hemos hecho ha sido trabajar para hacer evidente, porque cuando el Registro Nacional se genera, fue como una especie de checklist para el gobierno, ¿no? Fue como de, bueno, ahí está el archivo, hay un CSV, y entonces esta versión no es la actualizada, esta es del 2018, aquí había 36,400 registros, algo así, o sea, personas desaparecidas. Entonces era como, ahí está, disponible para todos, ¿no? Y entonces la pregunta era, puta, ¿para quién chingados es disponible 36,000 filas de Excel, ¿no? O sea, ¿quién se va a poner a ver eso? ¿Cómo le entiendes a eso? Además, en comunicación nos da miedo Excel, ¿no? Entonces, lo que hacíamos fue, bueno, a ver, hay que entrar y hay que empezar a producir relatos, visualizaciones que nos permitan hacer preguntas para evidenciar el tamaño de esta tragedia, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, por ejemplo, estos son dos ejercicios, ¿no? Estos nodos más grandes son los estados, y los pequeños puntos a su alrededor son los municipios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le doy aquí en Michoacán, lo que me despliegue es el total de municipios de Michoacán que tienen registros de personas desaparecidas hasta abril del 2018, ¿no? Entonces, aquí nos dice que en total hay 74 municipios, no sé cuántos municipios tenga Michoacán, 75, bueno, casi más de la mitad tienen registro de personas desaparecidas, ¿no? Y entonces aquí podemos, por ejemplo, buscar alguno, ¿no? Podemos, Morelia, ¿no? Morelia hasta ese momento tenía 170 personas registradas como desaparecidas, ¿no? Entonces, este es un mapa interactivo que le puede ayudar a cualquier persona, en lugar de meterse a un archivo de Excel de 36,000 filas, empezar a buscar su estado, su municipio, y empezar a hacer las preguntas que sean pertinentes, ¿no? Con esa misma base de datos, lo que hicimos fue trabajar con una de las columnas que es la más dolorosa, yo creo, que tiene que ver con el registro de alguna característica física de las personas registradas como desaparecidas, ¿no? O sea, aquí lo más atroz es que este grandote son personas que no tienen descripción física, o sea, es gente que no sabemos cómo es, pero que está desaparecida. Y entonces lo que podemos hacer aquí es, nos podemos meter, digamos, a Juárez, ¿no? Y nos aparece que hay, hasta ese momento había 1,015 personas registradas como desaparecidas en Juárez, y aquí lo que vamos teniendo ya no es un dato,
sino que son fragmentos biográficos de las personas, ¿no? Entonces van apareciendo, párpado inferior derecho tiene un tatuaje de una pantera, ¿no? Tatuaje en el pecho con las letras O y G, en el estómago tiene otro con la leyenda Wonders, atrás de la oreja derecha 3 puntos, en el hombro la imagen de un sol y el nombre de Jesús, y en la mano la letra N. Entonces lo que ya vamos teniendo es saltar del dato descontextualizado, hacia un dato anclado a un contexto político y además hacia un relato que responde a la naturalización de esta violencia que el propio Estado promueve a través de simplemente lanzar una base de datos, ¿no? Es utilizar el dato para profanar el relato producido con el dato. Otro ejercicio que recientemente estuvimos haciendo con un medio independiente fue el medio Zona Docs consiguió 3 bases de datos sobre homicidios, personas asesinadas, personas muertas, personas inhumadas, y la lista de los cuerpos que estuvieron rondando por todo Jalisco en estos trailers, ¿no? Que nos enteramos hace 2 años que andaban ahí refrigerados y dando vueltas por todo el estado. Y una de las primeras cosas con las que nos topamos es que la base de datos tenía algo así como 1,200 registros de personas asesinadas y había más de 166 categorías de muerte, lo cual es, en términos de eficiencia en el registro, esto no se transmite a ningún otro lado, es una mamada, ¿no? O sea, porque eso te habla de la torpeza, o más bien de la falta de sistematización como estrategia de ese registro, porque no puedes tener 166 categorías, porque es imposible generar un patrón a partir de eso. Entonces lo que hicimos de entrada es decir, hay 2, muertes violentas, muertes no violentas. ¿Cuáles son las que interesan? Las muertes violentas. Las muertes violentas las categorizamos como 8, ¿no? Entonces, esas son maneras que a través de análisis crítico, a través de meternos a leer primero y ver que hay, encontrar el sesgo, aquí ya no algorítmico, pero sí el sesgo en la lectura y en el discurso institucional que busca invisibilizar, y aquí todavía es más brutal porque es una burocratización del dato que garantiza que la gente nunca entienda qué es lo que está pasando. Porque si tienes 166 categorías, ¿cómo buscas a alguien que haya muerto, cuyo familiar haya muerto de lo mismo que el tuyo, ¿no? O vas a encontrar a 10. Y en cambio son 8, es mucho más fácil producir un relato colectivo de, a ver, aquí estamos, aquellas que dicen impacto de tal, o aquellos que dicen asfixia. Queremos saber cuáles son los patrones de eso. Entonces, son digamos, el tipo de bases de datos con el que estamos trabajando para hablar de datificación crítica. En muchos casos son estos, ¿no? Los que buscan intervenir discursos institucionales para producir relatos que hagan visible el tamaño de un problema y que le permitan a otras personas hacer preguntas, tanto a medios de comunicación como esperamos en algún momento a los propios familiares, empezar a identificar ciertos patrones, ¿no? Esto ya se está acabando. Estas son algunas herramientas. Les iba a presumir un poco, ayer otra vez en la madrugada, descargué sobre el coronavirus, esto es con un scraper que tenemos ahí en el laboratorio, que nos arroja, estos son los emojis más utilizados con coronavirus, ¿no? Estos son los hashtags más utilizados hasta ahora. Aquí están las ubicaciones. Por fortuna mucha gente no pone su ubicación en Twitter, no la pongan, pero aquí sale esto. Aquí están los tweets más retuiteados, ¿no? Aquí están los enlaces más compartidos. Y bueno, para no hacer largo el cuento, nosotros utilizamos esas bases de datos para, por ejemplo, producir esto, ¿no? Ayer fue literal, nada más hice una descarga rápida de 2.500 tweets y entonces aquí están separados, ¿no? Por número de likes y por número de retweets. Entonces aparece la fecha, el tweet, el usuario, el número de retweets, y aquí podemos buscar dentro del tweet alguna palabra que nos interese para hacer algún análisis cualitativo, o podemos decir, no, ¿sabes qué? Nada más quiero los que tengan entre 10 y entre 2.741 y 19.645 retweets, y puedes ir segmentando y ir haciendo búsquedas, ¿no? Eso lo hacemos con herramientas de descarga que hemos desarrollado en el laboratorio y con herramientas Tableau Public, que es una chulada y que es lo que estamos aprendiendo a usar ahora desde primer semestre. Y nada, ¿no? Ciencias de la comunicación ahora está en esto, o sea, el giro de la carrera desde el año pasado es Big Data y comunicación. Esos son los nombres de las primeras 3 materias que cursan los chicos desde primer semestre, ¿no? Son comunicación contemporánea, redes, medios, calles, datificación y cartografías sociales, analítica de datos, en donde los chicos están ya desde el primer semestre acercándose a eso. Aquí hay, rápido, un ejemplo de segundo semestre, unas chicas que hicieron un análisis sobre Pussy Riot. Estas chicas, ¿no? Está este grupo de punk ruso. Entonces lo que hicieron fue descargar los videos más relacionados con Pussy Riot en YouTube, ¿no?
Otras hicieron de un video de Anita Tijoux, ¿no? Del video de sacar la voz. Y entonces aquí a ver con qué videos YouTube vincula el discurso feminista de Anita Tijoux. Y bueno, después si quieren podemos platicar en corto para ver más ejemplos, pero esto es lo que ya están haciendo allá los chicos. Y la idea es como trabajar esta línea crítica, ¿no? Tener el horizonte ético y el horizonte político desde la comunicación sobre las posibilidades del uso de herramientas de Big Data, ¿no? Pues ya, gracias. ¿Alguien que guste hacer alguna pregunta? Tenemos espacio para 2 pequeñas preguntas. ¿Alguien? ¿Una pregunta por allá? ¿Nos pueden facilitar el micrófono, por favor? Hola. Bueno, me parece que había dicho que no era culpa de la tecnología, más bien de las ideas políticas, pero hace poco, hace poco vimos en una conferencia que tuvimos en la UNLA que hay redes sociales que funcionan como canales, no tanto como medios. ¿Y en qué parte se puede relacionar eso con la tecnología? Es decir, bueno, les voy a dar un ejemplo. En el aula controlamos lo que los maestros dicen, relativamente, por la libertad de cátedra, pero en los pasillos ya no se controla tanto la información que comparten los estudiantes o otras personas. Bueno, siento yo que es ahí como una laguna donde se pueden compartir más ideas, en ideas políticas. ¿Cómo cuidamos eso? ¿Cómo cuidamos el control? ¿O cómo? Bueno, ¿cómo podemos más bien registrar esa información o cómo sabemos realmente que, que las personas están compartiendo las ideas políticas que se presentan por los algoritmos? Pues digo, en nuestro caso lo que hacemos son estas descargas, ¿no? Y decir, bueno, a ver, identificar comunidades dentro de una conversación, que si bien a lo mejor todos usan el hashtag ni una menos, pero pues digamos que tenemos programas que nos permiten separar a partir de los vínculos más cercanos las cuentas entre sí. Entonces las que están más cercanas se dibujan de un color, otras más cercanas entre sí de otro, y eso a partir del conocimiento del contexto político ya nos permite entender que, mira, aquí está la gente que estuvo chingando al discurso, aquí están estas morras, aquí está este discurso más quizás del sur, aquí hay algunos medios, aquí están las instituciones, y de ese modo, pues, jalamos eso, filtramos con estas cosas, y decimos, bueno, pues este discurso en específico sobre este hashtag tuvo tal alcance. Y digamos que eso nos ayuda a tener una idea de qué tanto se movió, pero pues digamos que en términos pues, así como constantes y sonantes, pues tampoco puedes así decir categóricamente, así es como se está entendiendo, porque también es, bueno, esta muestra de Twitter muestra esto, pero esto de YouTube muestra esto otro. O sea, creo que quizás lo que YouTube, lo que las redes nos tienen que ayudar a entender de manera más general es, por un lado, la falta de control, ¿no? Que nunca ha existido, pero más bien partir de eso, que nunca vamos a saber de qué modo va a ser tomado lo que digamos o hagamos, y entonces por eso hay que tener mayor responsabilidad sobre qué hacemos, cómo lo hacemos, en dónde lo hacemos y en frente de quién. Y la otra, pues, en situar los hallazgos que se tengan con este tipo de herramientas, ¿no? O sea, no brincar y decir, esto está pasando, sino siempre decir, con esta muestra, esto. No sé si respondí. Una última pregunta. Sí, perdón, es que hablé mucho. Hola, ¿qué tal? Mariano Esparza, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Una pregunta. Este tipo de investigaciones está generando mucha información muy importante que ataca ciertos núcleos de poder tradicionales. ¿Cuál ha sido la resistencia para con las figuras de Estado, para con las figuras institucionales en las universidades y, la más importante, para con los estudiantes? ¿Cómo han sido esas resistencias? Gracias. O sea, resistencias con respecto a lo que producimos. Sí, y bueno, supongo que se han atacado intereses, ¿no? Que vaya, no atacado, se han afectado ciertos intereses.
Con los estudiantes creo que la pregunta más frecuente, que es la más chida, es sobre la ética, ¿no? Porque nosotros hablamos mucho de esta crítica al mercantilismo y al pragmatismo, y ellos nos dicen, ¿y ustedes qué hacen? ¿Cuál es su postura crítica? Porque ustedes están usando datos también, ¿no? Y nosotros ahí el modo en el que discutimos esto es, nosotros usamos datos personales en algunos casos que siempre son disponibles de manera pública, que ahí hay otra discusión, porque no todo lo público puede ser utilizado así, pero a nosotros la postura desde la que partimos es la de decir que nosotros no le vendemos a la gente nada y no la vigilamos, o sea, para nosotros no son ni sujetos de consumo ni sujetos gubernamentales, sino que nosotros tomamos a los sujetos como sujetos políticos. Y el análisis que hacemos es el de partir de colectividades tecnopolíticas que lo que están haciendo es producir discursos críticos. Y cuando tomamos datos como los de gobiernos abiertos o medios de comunicación, lo que hacemos es, nosotros esos datos los hacemos otra vez no para vender algo, sino para incidir en la discusión pública desde una mirada sociocultural, ¿no? Que haga evidentes estas inequidades o estas inconsistencias. En términos ya más que institucionales, digo, sí, cuando hemos sacado estos informes sobre redes de apoyo y de crítica al presidente, pues nos dan hasta con la cubeta, ¿no? Y Twitter se convierte en una playa, ¿no? Por tanta arena. Y pues sí, pero eso nos habla justo de lo importante que es poner esto en la discusión, ¿no? Porque si nadie lo pone y si de ese modo responden, pues porque justamente estás tocando intereses que deben ser cuestionados, ¿no? Y en términos institucionales, bueno, pues ahí en la universidad más bien la resistencia es, nos falta gente para poder hacer todo lo que quisiéramos hacer, ¿no? Digo, ahora hemos tenido un poco más de acercamientos con otras carreras, otros departamentos, pero pues sí hay más bien es como el esfuerzo humano que no nos da. Excelente trabajo, felicidades a todo el laboratorio. Gracias, gracias. Bueno, en nombre de CONEIC y la Universidad Vasco de Quiroga, le hacemos la entrega de su reconocimiento y un pequeño presente. Órale. De nuevo, un fuerte aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Si quieres,